Buenas tardes, damos comienzo a la clase, lo cual tiene que ver con un tema central en esto que llamamos física cuántica y que tiene que ver con el llamado principio de incertidumbre. A modo de conexión con algo que comentamos la clase pasada, en el final de la misma, volvemos a plantear el tema de cuando me refiero al electrón en términos de qué palabra utilizo para describir lo que es el electrón. Si pienso en lo que hace el libro, el libro piensa al electrón como partícula, pero esto no significa de que se le esté atribuyendo exclusivamente al electrón ese comportamiento. Es una manera genérica de cómo referirse al electrón u otra partícula equivalente. También hablamos que en la clase pasada podían usarse nombres de fantasía como el de ondícula, partonda, cuantón, que tratan desde esta palabra ya mostrar que el electrón, a diferencia de otros objetos, tiene la particularidad de que bajo ciertas condiciones se comporta como partícula o como onda. De todas esas palabras, las que más voy a usar yo es la de objeto cuántico o también partícula cuántica. Y justamente el objeto de estudio de la física cuántica tiene que ver con el comportamiento de objetos cuánticos, de partículas cuánticas. Para poder entender el principio de incertidumbre, es necesario hacer una mínima reflexión sobre el problema de medir. Pero por supuesto, estamos lejos de que con esta charla discutamos formalmente el problema de la medida. Es simplemente un avance muy básico y elemental de este problema. Cuando uno quiere estudiar en física clásica el comportamiento de algo que sea una partícula, hablando de su comportamiento ahora sí en particular, o cuando con la física cuántica quiere estudiar el comportamiento de una ondícula, partón de un objeto cuántico, depende del contexto experimental en el cual se haga esto, nos lleva a la necesidad de tener que medir otras magnitudes con las cuales caracterizar ese comportamiento. Esas magnitudes que va a medir tienen la particularidad de, a lo largo del experimento, poder ir cambiando, por ejemplo. Bueno, todas las propiedades que se pueden medir en este sentido reciben el nombre de observables. Para ejemplificar lo que quiero yo decir sobre el problema de medir, me voy a basar en que quisiera determinar la posición de un electrón en un problema unidimensional. Es decir, que el observable de interés sería la posición en X. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la medición con respecto a esto? Si yo quiero establecer la posición del electrón en un instante t, lo que tengo que hacer es realizar el experimento en igualdad de condiciones, una cierta cantidad de veces, medir la posición y como resultado de esto, lo que seguro voy a obtener es una distribución de resultados que tiene
en un lugar, en un extremo, como caso particular, la de que si tengo que medir 10 veces la posición, 10 veces mida lo mismo. Y en el otro extremo es que si yo mido 10 veces la posición, 10 veces mido cosas diferentes. Frente a esto, la estadística le da a la física una herramienta para decir cuál es el resultado de esa medición y que no implique informar la tabla de valores que uno obtuvo. La estadística, lo que le dice a la física es represente a esa medición con el valor medio. En este caso, el valor medio de X. El valor medio de cualquier observable se pone o entre símbolos de ángulos o colocando una rayita por encima. A su vez se me presenta la siguiente situación. Si yo pongo a un conjunto de personas a realizar el mismo experimento la misma cantidad de veces, lo general es que cada uno de ellos obtenga una distribución de resultados diferentes, que hasta inclusive alguna de ellas puede tener el mismo valor medio. De todo el conjunto de distribución de resultados que uno obtiene, ¿cuál sería la distribución de resultados que mejor representa a la medición? La estadística me vuelve a informar que un criterio para contestar esto sería el de calcular lo que en estadística se llama dispersión o desviación estándar y que nosotros vamos a llamar incertidumbre, que vamos a representar como delta X y que se calcula así o así, dependiendo de cómo es el símbolo del valor medio. En estadística, esto es la llamada raíz cuadrada de la variancia. ¿Cuál es el sentido de este delta? El delta de alguna manera me informa de cómo están distribuidos los resultados de la medición alrededor de ese valor que es el valor medio. Esto que estoy indicando para X vale para cualquier otro observable. Y el delta de X o de cualquier otro observable es o cero, en el caso de que si mido 10 veces, las 10 veces mida lo mismo, o es un número positivo. Ya sea como resultado de todo el estudio experimental o, mejor aún, como un estudio cualitativo del experimento realizado antes de ejecutar el experimento y basado en estimaciones, además de tener siempre cuál es la cota inferior, que es cero, uno tiene la posibilidad de contar con la cota superior de dónde va a quedar el delta. Por supuesto que este delta va a quedar establecido formalmente a partir de un conocimiento mayor del problema, de la realización y ejecución del experimento. Pero en principio es útil a veces estimarlo, porque gracias a la posibilidad de esa estimación, uno puede proyectar y estimar otros resultados y hacer todo esto inclusive antes de ejecutar el experimento. Por ejemplo, un electrón sale del cátodo
y viaja hacia el ánodo en el interior de un tubo, y la evidencia experimental muestra que no puede atravesar las paredes del vidrio del tubo en donde se está realizando el experimento. La distancia entre cátodo y la pantalla, digamos, es del orden de 30 centímetros. No hay manera que el delta de la posición del electrón dentro del tubo sea mayor a 30. Por supuesto que ajustando el experimento, yo puedo conseguir mejorar ese valor que acá está representado con A. Pero esto es una manera muy elemental de mostrar cómo es que uno puede tener información de una posible cota superior. El que trabaja en física experimental, ¿qué es lo que trata de hacer? En general, primero se hace un análisis del experimento y hasta se hacen estimaciones de valores posibles que pueden estar involucrados y trata de ver cómo modificar este delta. Pero básicamente lo trata de modificar en un sentido, que es que el delta sea lo más pequeño posible. Es decir, que en este caso tienda a ser lo más cercano a cero. ¿Por qué? Porque un criterio para establecer de un conjunto de distribución de resultados, si hay alguna distribución de resultados que es más confiable que la otra, si hay una distribución de resultados que puede ser tenida en cuenta más que otra, es analizar cuánto vale, además del valor medio, cuánto vale el delta. Y conforme el delta sea el más pequeño posible, tanto mejor confianza uno puede tener en esa distribución de resultados. Por eso es importante que frente a un hecho experimental se trate de buscar cómo hacer para modificar el delta. En términos muy elementales, el delta se puede modificar teniendo en cuenta los aspectos del diseño y los procedimientos puestos en juego, como así también la calidad de los instrumentos. Variables que no siempre controla el que ejecuta el experimento, pero que sí están determinadas en términos generales por lo que yo suelo llamar las limitaciones tecnológicas con las que me enfrento. Uno no le podía pedir o no le puede pedir, si hace una revisión histórica de un experimento del siglo XIX, que los resultados que surjan de esos experimentos sean compatibles con los resultados que se obtendrían usando la tecnología en la actualidad y que se usan los espectrómetros de la actualidad. No hay duda de que en el pasado existieron limitaciones tecnológicas, no hay duda de que existen limitaciones tecnológicas y por ahora para la física tampoco hay duda de que van a seguir existiendo estas limitaciones. Aunque el sentido de la física, de la ciencia en general y la técnica en particular, es tratar de ver, de restringir estas limitaciones. Si bien el sentido del experimento es hacer que el delta sea el más pequeño posible
y en este caso sería que me mueva en este intervalo, en esta región, por razones que tienen que ver con qué pasa si el delta aumenta, qué pasa en función de proyecciones de mi experimento hacia otro de mayor envergadura, para hacer estimaciones de otro tipo, puede ser importante analizar qué ocurre si el delta X se mueve hacia acá. Cuando uno piensa que se puede mover libremente en esa región, se dice que se puede trabajar con exactitud ilimitada, o como a mí me gusta decir, se trabaja con precisión arbitraria. Repito, no importa el por qué uno quisiera moverse hacia la cota superior, pero esto es tan posible como querer moverse, y esto sí podría ser interesante sin necesidad de hacer ninguna aclaración más, a moverse hacia la cota inferior. Para entender lo que aportó Heisenberg a la física cuántica, primero habría que hacer un análisis vinculado con todo esto que hiciera la física clásica. Las limitaciones tecnológicas, ya dije, existieron, existen y por ahora para la física van a existir en el futuro. Ahora, una cosa es que uno sepa que están esas limitaciones y otra cosa es que haya aspectos de la teoría que determinen limitaciones adicionales por fuera de las tecnológicas. Por ejemplo, para un físico clásico no había límite en cuanto a la velocidad. No hay nada en la teoría ni de Newton ni las teorías relacionadas con lo que llama uno la física clásica que impiden pensar en que una partícula no pueda moverse a velocidades enormemente grandes y que por lo tanto muestran que el universo es de las velocidades de módulo infinito para la física clásica. Sin embargo, en el siglo XIX estaba claro que con la tecnología propia de la época no se conseguía que una partícula se pudiera mover a velocidades mayores que un cierto valor. Entonces, una cosa es la tecnología y otra cosa es que hubiera un marco teórico que luego sí apareció con la teoría de la relatividad, que impida las velocidades de módulo infinito. La física clásica no lo tenía, ese marco teórico. En un marco sin limitaciones tecnológicas y sin limitaciones teóricas, la física clásica de alguna manera mostraba que se pueden mejorar los instrumentos de medición y los procedimientos para que las incertidumbres sean arbitrariamente pequeñas y en particular que el delta X de lo que quiera medir sea cero. Cuando el delta de algo que quiero medir sea cero, se dice que ese observable es nítido. Y si no, es vago o difuso. Esto más que nada es una notación que maneja o que se maneja en los libros de Serway. Ahora, lo anterior es equivalente a la siguiente idea.
no hay límite en cuanto al número de observables que se puede medir simultáneamente y con precisión arbitraria. Es decir, en un instante T yo puedo querer medir todos los observables que quiera, posición, velocidad, cantidad de movimiento, energía, energía cinética, momento cinético. Algunos los voy a poder medir directamente, otros los podré medir indirectamente. No hay problema, no hay límite en cuanto a los que quiero medir. Y como puedo medirlos con precisión arbitraria, el delta de todos puede ser tan pequeño como yo quiera, en particular cero. Un breve comentario histórico. La teoría que en breve vamos a estar discutiendo, aunque sea de una manera elemental, y que se conoce con el nombre genérico de física cuántica, teoría cuántica, básicamente tuvo su origen entre 1925 y 1930. Y el gran epicentro de todos esos desarrollos fue el Instituto de Física de Bohr, en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, con diferentes personas como responsables. Se desarrollaron básicamente tres teorías cuánticas, de las cuales nosotros próximamente abordaremos el estudio en forma elemental y sencilla de una sola de estas tres formulaciones. Una de estas formulaciones, que va a ser la que vamos a estudiar nosotros, es la llamada teoría cuántica ondulatoria, que tiene como principal responsable a la figura de Erwin Schrödinger. Otra tiene como principal responsable a Werner Heisenberg. Es la llamada teoría cuántica de matrices. Y la tercera es la teoría cuántica relativista, cuyo principal responsable es Dirac. De la teoría de Dirac solamente vamos a hacer algún comentario muy elemental y sencillo vinculado con el concepto de spin electrónico. Y de la teoría de Heisenberg solamente haremos mención a algunas ideas muy elementales, dado que la teoría de Heisenberg requiere una matemática y tiene un nivel de abstracción por fuera de los alcances de este curso. Una de las pocas cosas que vamos a ver de la teoría de Heisenberg tiene que ver con el llamado principio de incertidumbre. Como curiosidad, por aquel que no lo sepa, el personaje de Breaking Bad, Walter White, profesor de química, cuando adquiría el carácter de dealer, adoptaba el nombre de Heisenberg, justamente en virtud de este personaje de la historia de la física. Volvamos a lo nuestro. ¿Qué cosas
uno debe tener presente a la hora de poder entender el principio de incertidumbre. Que al igual que lo que analizamos recién en el marco de la física clásica, para entender lo que establece Heisenberg, no va a ser necesario reconocer la existencia de limitaciones tecnológicas. De vuelta, sabemos que existieron, que existen y quizás existirán, pero no las vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, no tengo problema para que el delta de algún observable sea cero. La segunda observación tiene que ver con lo siguiente. En la física clásica no hay límite en cuanto al número de observables que se pueden medir. Sí, se pueden medir todos los que quieran. En cambio, acá va a haber un límite en cuanto al número de observables que se pueden medir simultáneamente con precisión arbitraria. Y la tercera observación es con qué cosa de las que hemos visto nosotros podemos vincular a la idea que va a transmitir Heisenberg a través de su principio. Y eso es la idea de la dualidad onda-partícula que estuvimos comentando la clase pasada, vinculado con el modelo, o más que modelo, con la hipótesis de de Broglie. Vayamos al enunciado del principio de incertidumbre. No se pueden medir simultáneamente y con precisión arbitraria la posición y cantidad de movimiento de un objeto cuántico. Hay una cosa muy importante, que es que hay una palabra que es clave y es la palabra simultáneamente. Palabra que si omito en el enunciado del principio de incertidumbre, le hago cambiar completamente el sentido al principio. Primero, veamos que si acepto lo que el principio de incertidumbre establece, queda claro, como expreso acá, que la física clásica se encuentra hackeada. ¿Por qué? Con la ley de Newton describo el movimiento de una partícula, la cual la puedo poner en ejecución cuando además conozco las condiciones iniciales con las cuales trabajo, que implica que en un instante de referencia t igual a cero, por ejemplo, se conozcan la posición y velocidad inicial, que salvo por la masa, es como conocer la posición y la cantidad de movimiento. Ahora, para que todo esto funcione como muestra la física clásica, yo tengo que conocer simultáneamente, y de hecho está expresado acá, la posición y la cantidad de movimiento. En un hecho experimental las tendría que medir también simultáneamente. Y estas dos cosas
son las que justamente, salvo por la masa, la cantidad de movimiento, son las que no se pueden medir simultáneamente y con precisión arbitraria. No es que no se pueda medir la posición siempre se puede medir. No es que no se pueda medir la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento siempre se puede medir. Lo que no se puede hacer es medirlo simultáneamente y que los resultados tengan la precisión que a mí se me dé la gana en esos intervalos en los cuales o de los cuales hablé antes. El principio de incertidumbre tiene una traducción matemática que nosotros no vamos a establecer formalmente, que nos conduce a las llamadas relaciones de incertidumbre, que sin ningún tipo de demostración, no porque no exista, sino porque nosotros no la vamos a hacer, vamos a aceptar su validez, que son estas tres expresiones. Y una manera de acercarnos a lo que el principio de incertidumbre establece va a ser a partir de justamente analizar estas relaciones de incertidumbre. Supongamos que me concentro en el problema unidimensional y en esta relación. Supongamos que el delta X fuera igual a A, es decir, hago una serie de mediciones, calculo el valor medio y usando las fórmulas que ya mostré, calculo el delta X y me da A, en la unidad que sea, ¿no? Por el principio de incertidumbre, la incertidumbre en la cantidad de movimiento tiene una cota inferior. Puede ser tan grande como yo quiera respecto de esto. Puede ser inclusive igual a esto, pero no puede ser menor a este valor. Tiene una cota inferior, que se la impone el hecho que delta X vale A. Si el A va en aumento, el delta P de X disminuye. Si el delta X igual a A va en disminución, el delta P de X aumenta. Por supuesto que podríamos haber establecido que el que conozco inicialmente es el delta P de X y el que quiero determinar a partir del delta P de X es el delta X. ¿Qué pasaría si uno de los dos, por ejemplo, el delta P de X valiera cero? ¿Cómo podría interpretar esto? Y que hago una serie de mediciones y siempre pido lo mismo, por eso la incertidumbre es cero. Ahora, la incertidumbre del conocimiento de la posición conduce a que el delta X tienda a infinito. Es decir, que si tengo que analizar la posición de un electrón en el eje X, me da que puede estar en cualquier lugar del eje X. Por lo tanto, no tengo la menor idea de dónde está, porque el delta X es infinitamente grande. Claramente, estos análisis conducen a lo que estoy diciendo en la medida que tengamos en cuenta que el problema está en medir delta P de X y delta X, o determinar delta P de X y delta X simultáneamente. Yo puedo determinar que delta P de X valiera cero. En principio uno podría decir sí. ¿Podría determinar que el delta X valga cero?
En principio uno podría decir que sí, pero lo que no voy a poder hacer es determinar a los dos simultáneamente iguales a cero. Por eso la palabra clave es esta, que es la que hace que cambie completamente el sentido si yo no la utilizo adecuadamente en el lugar que corresponde. No hay una relación de incertidumbre que ligue a I con P de X. Por lo tanto, ¿puede pasar que delta I sea cero y delta P de X sea cero? La respuesta es sí. Y también puede pasar cualquiera de estas otras cosas. En total son seis, si uno incluye, además de estas cinco, la de recién. Claro, no hay nada que limite lo que esas relaciones establecen. Ahora, ¿por qué no puedo medir simultáneamente la posición y cantidad de movimiento con precisión arbitraria? Porque medir la posición implica medir X, Y, Z. Medir la cantidad de movimiento significa medir P de X, P de Y, P de Z en el caso 3D. Y si bien hay relaciones que no están restringidas, como esta, hay otras que sí. Y como yo tengo que determinar simultáneamente X y Z y P de X, P de Y, P de Z, es lo que hace que no se pueda medir simultáneamente y con precisión arbitraria la posición y la cantidad de movimiento. Si uno trabajara con objetos macroscópicos, una pelota o cualquier otro objeto, y hiciera en la realización de un experimento donde participen esos objetos, aplicar el principio de incertidumbre, no voy a encontrar que ninguno de los resultados que se obtengan tenga que reinterpretarlos a la luz del principio de incertidumbre. O sea que puedo continuar haciendo interpretaciones clásicas para estudiar lo que pasa con objetos macroscópicos. De hecho, el enunciado del principio ya invalida la utilización de este principio para objetos macroscópicos, porque me pide que lo aplique en un objeto cuántico, es decir, un objeto que en alguna condición su longitud de onda de De Broglie sea tal que uno para describir su comportamiento tenga que usar del modelo de onda barra partícula, cosa que comentamos la clase pasada, que solamente funciona para lo que uno llamaba partícula y no para una pelota o cualquier objeto del mundo macroscópico. Hay dos problemas, uno de ellos que está resuelto en la guía, resuelto en el campo, mejor dicho, y hay otro que se da información de dónde encontrarlo resuelto en Internet. No es el único lugar, que son los problemas 4 y 5 de la guía número 3, que son muy interesantes para no ver cómo se hacen cuentas con el principio de incertidumbre, sino para resolver algo que es lo más difícil a veces y que tiene que ver con las interpretaciones
que sobre este principio se pueden hacer. Al igual que lo que pasa con las cuentas realizadas con la idea de De Broglie, las cuentas en sí mismo no son las difíciles, sino lo que se termina convirtiendo en algo complicado, difícil, son interpretaciones que se puedan hacer de los resultados obtenidos. Bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, esto quedará para que lo resuelvan en la clase de problemas. Hay un experimento que es una especie de experimento de Young hecho con electrones, que cuenta el libro y que está relacionado con uno de estos dos problemas, creo que es el 4, no tengo acá la guía para confirmarlo, que es el experimento de difracción de electrones por una ranura. Si uno entiende el por una ranura, luego puede pasar al de dos ranuras. Más allá de que está contado con detalle en el libro, yo voy a subir una serie de enlaces que los van a conectar con este experimento en diferentes vídeos de YouTube, animaciones de YouTube. Lo que está vinculado con este experimento va a ser tema de discusión que yo voy a hacer en la clase de teoría, pero ya cuando entremos en el territorio de la teoría cuántica dentro de un par de clases. Volvamos a una idea que también comentamos la clase pasada y que yo le decía que era como una especie de aperitivo para entender lo que viene. Hoy es un momento para retomar esa idea y darle otra vuelta de tuerca. Y la idea era lo que tenía que ver con cómo describir el comportamiento de un objeto cuántico con una función matemática que de alguna manera uno la pueda vincular con la teoría de onda y que de alguna manera uno lo pueda ubicar con la posibilidad de que el objeto que estoy describiendo tenga cierto grado de localización, porque finalmente un electrón termina siendo algo que además de tener masa y carga, funciona como algo que tiene cierto, repito, grado de localización. Por eso el electrón es lo que se llama una partícula cuántica o un objeto cuántico, ondícula, cuantón. En el final de la clase pasada comentábamos que esa descripción disculpen la interrupción, tuve que estornudar. Bueno, espero haber tapado adecuadamente el micrófono. Esa descripción involucraba, como vimos la clase pasada, lo que llamábamos un paquete de onda. ¿Qué les cuento? En el libro Cómo armaba un paquete de onda, tomando dos ondas armónicas que difieran un poco en la longitud de onda y sumarlas para ver cómo ondas armónicas que por ende no tienen ni principio ni tienen fin, y que por lo tanto, al no tener ni principio ni fin, no tienen
ningún grado de localización, como al sumarlas, el objeto que queda empieza a tener un cierto grado de localización, empieza a tener como un principio o un fin, el cual se materializa en algo más concreto si sigo sumando más ondas armónicas que difieran en la amplitud un poquito y un poquito en la longitud de onda. De eso justamente se encarga la teoría de Fourier y muestra cómo, sumando un conjunto muy grande, infinitamente grande de ondas armónicas, uno puede terminar constituyendo un paquete de onda, algo que tenga principio y fin, que en física 2 llamaban pulso, y que por supuesto tuviera un alto grado de localización, cosa que me haría asociarlo al comportamiento de mi partícula cuántica como de partícula. A través de algunos problemas de la guía que están en el libro, se puede demostrar que lo que se llama la velocidad de grupo o velocidad del paquete coincide con la velocidad de la partícula. Supongamos que yo quiero asociar para describir el comportamiento de una partícula cuántica una función de este tipo. Más allá de lo que represente psi de x de t, esto es una onda armónica plana monocromática. Y por monocromática quiere decir de una única longitud de onda. Esto es algo, como yo decía, que no tiene ni principio ni fin, que está vinculado a un comportamiento, el de onda, pero que no tiene localización. Y que no tiene localización se puede ver a partir de la utilización del principio de incertidumbre. Porque, ¿qué significa una onda monocromática? De una única longitud de onda. Por lo tanto, a la luz del principio de incertidumbre, implica que el delta lambda tiene que ser cero. Si el delta lambda tiene que ser cero, teniendo en cuenta que es lambda en términos de la cantidad de movimiento, aplicando las relaciones que ustedes vieron en teoría de errores, que vincula cómo es la incertidumbre de una magnitud en función de la otra, el delta lambda queda en términos de delta p de x, haciendo la derivada de esto respecto de p de x. El posible signo menos que aparece como parte del proceso de derivada, no hay que tenerlo en cuenta porque delta, como ya dijimos, de cualquier observable, es positivo. Por lo tanto, si el delta lambda tiende a cero, el delta p de x es cero. No tiende, es cero, el delta p de x es cero. Si el delta p de x es cero, por el principio de incertidumbre, como ya comentamos, el delta x tiende a ser infinitamente grande. Es decir, si yo trabajo para describir el comportamiento ondulatorio de un electrón con una onda armónica plana, estoy encerrando la idea de que no tengo la menor idea de en qué lugar del eje X se encuentra. La posibilidad de establecer en
qué lugar del eje X se encuentra, está asociado a tener cierto grado de localización. Bueno, no tengo ningún grado de localización si delta X tiende a infinito. Por lo tanto, es razonable que con una onda armónica plana no pueda describir adecuadamente el comportamiento posible de un electrón, porque estoy perdiendo de vista una parte de ese comportamiento, que es el de partícula. Ahora, si pienso en el armado de un paquete de onda con la teoría de Fourier, el armado implica que el delta lambda distinto de cero. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tengo que sumar ondas armónicas que difieran un poquitito la longitud de onda. Por ende, el delta lambda seguro distinto de cero. Pierde el paquete el carácter de monocromático. Si delta lambda es distinto de cero, el delta P de X es distinto de cero. Y si el delta P de X es distinto de cero, el delta X deja de extender a infinito. Por supuesto que dependiendo de cuánto valga delta lambda, es lo que va a valer delta P de X, y en función de lo que valga delta P de X es lo que puede valer delta X. Pero a mí lo que me importa es que deje de valer infinito, porque eso indica que cierto grado de localización tiene el hecho de que el delta X sea infinito, perdón, distinto a infinito. El delta X va a definir lo que se llama el ancho del paquete. Y claramente, si el delta P de X disminuye, el delta X aumenta. Si el delta X aumenta, el delta X disminuye en virtud del principio de incertidumbre. Hay otra versión del principio de incertidumbre que establece que no se puede medir simultáneamente y con precisión arbitraria la energía de un objeto cuántico y el intervalo de tiempo durante el cual ese objeto cuántico está en ese estado de energía. Al igual que la otra versión, se puede establecer una conexión matemática entre la energía y el tiempo. Sin demostración, aceptamos que es esta. Pero donde hay que tener cuidado con lo siguiente. Esto es la incertidumbre en la energía, pero este delta t no hay que tomarlo como la incertidumbre en el tiempo, sino hay que tomarlo como un intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo durante el cual el sistema se encuentra en ese estado de energía, no incertidumbre en el tiempo. Esta es una particular interpretación de este principio, que es la única que vamos a hacer, que está mostrando de que el tiempo para nosotros no va a funcionar como un observable, sino eh, va a funcionar como un parámetro. Es decir, en un instante t determino qué cosas mido. Al instante t mido la posición, la velocidad, la cantidad de movimiento. Todas esas cosas que mido en el instante t son observables, pero el t en sí mismo no es un observable, sino es el parámetro que fija cuando mido los observables que me resulten de interés. Hay un problema de los adicionales en donde se va a mostrar justamente la relación que hay entre delta E y delta T, interpretados como acabo de decir, y qué es lo que resulta
más interesante de esta relación de incertidumbre, que de vuelta, igual que antes, no es en sí mismo las cuentas que uno vaya a hacer, sino las interpretaciones que de los resultados se realicen. Bueno, habrán notado que yo publiqué que, a diferencia de lo que veníamos haciendo otros cuatrimestres, en el primer parcial entra la unidad número 1, 2, 3 y 4. Eso tiene que ver con el hecho de que el primer parcial queda hacia final de mes, como está publicado ya hace rato. Y justamente con lo que tenemos que empezar ahora es con lo que se va a discutir en la guía de actividad número 4, que es básicamente el modelo de Bohr. Si bien lo que vamos a discutir acá no es específicamente el modelo de Bohr, sí son aquellos modelos que dan pie a que aparezca en escena el modelo de Bohr. Como es un corte conceptual, en cuanto a que venimos discutiendo un tema y vamos a pasar a discutir otro, si hubiera alguna pregunta para hacer de lo que vimos hasta ahora, por favor, háganla, y si no, seguimos. Si no hay preguntas, ustedes me dicen, si no, tomo el silencio como la falta de pregunta, como para poder continuar con el próximo tema. Igual, como siempre lo digo, no son estas clases las únicas instancias que tienen ustedes para preguntar cualquier duda que tengan sobre las cosas que se discuten en esta materia. Bueno, no hay preguntas. Entonces, bueno, continuamos con el próximo tema. La historia de los modelos atómicos la iniciamos con el modelo de Thomson, el mismo que en 1897 determinó la relación carga-masa de las partículas que conformaban los rayos catódicos, que terminaron siendo los electrones. Después de esos experimentos, lo que hizo Thomson fue establecer que en cualquier átomo que forme parte de cualquier materia, cualquiera sea su estado de agregación, en los átomos tenía que haber electrones. Es decir, que el electrón iba a ser uno de los constituyentes básicos de la materia. Repito, cualquiera sea su estado de agregación. Él propuso un modelo del átomo en el cual el átomo era una esfera de radio R con una distribución de carga positiva uniforme, en la cual los electrones se encontraban distribuidos en su interior, en un número tal que hacía que la suma de la carga positiva de esta distribución de carga y la carga eléctrica de los electrones diera cero, es decir, eléctricamente el átomo fuera neutro. Este modelo, que parece un modelo a la luz de lo que uno conoce como modelo del átomo bastante extraño, tenía la particularidad de permitir explicar un hecho bastante interesante, del cual en su momento hemos hablado,
y que es la posibilidad de que los electrones en el campo eléctrico que esta distribución de carga positiva genera, queden vibrando, como si fuera una masa unida a un resorte, pero por supuesto, sin que exista ese resorte. Esos fueron algunos de los elementos que se usaron en forma sencilla, elemental, para explicar el espectro de emisión del cuerpo negro. Una de las ideas que se manejaba de por qué los llamados dipolos oscilantes emitían, ¿se acuerdan? Tenía que ver con esto que estoy comentando. Bueno, con este modelo se podía explicar eso. Pero la verdadera prueba a la que fue sometido el modelo de Thomson fue la serie de experimentos que hicieron entre 1909 y 1914, realizados por Rutherford, que era colega de Thomson, ayudado por Hans Geiger y Marsen, que terminaron luego desarrollando el llamado contador Geiger-Marsen. El experimento que realizó Rutherford es el de la dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro. Justamente, de alguna manera, el experimento de dispersión de rayos X de Compton se inspiró en este experimento de dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro. Algunos comentarios. Rutherford fue uno de los que también estudió el problema de la, en esa época, incipiente radioactividad, que era el proceso por el cual desde el interior de ciertos elementos se emitían partículas y o radiaciones, que Rutherford se encargó de identificar como alfa, beta y gamma. Las partículas alfa terminaron siendo luego los núcleos de los átomos de helio, dos protones y dos neutrones. Para el momento, las partículas alfa eran, comparado con la otra partícula conocida que era el electrón, un particulón. ¿Por qué? Porque tenían el doble de carga, además de ser positivas, en magnitud eran el doble de carga que el electrón, y tenían una masa que era del orden de 8000 veces más grande que la del electrón. Por eso funcionaban como un particulón. Con un adecuado selector de velocidades se podía estudiar la energía cinética de las partículas alfa emitidas por los diferentes emisores alfa, y las cuales quedaban comprendidas dentro de este intervalo, que para una partícula alfa no obliga a hacer uso de consideraciones relativistas. Estas partículas alfa eran colimadas, se buscaba que todas las partículas alfa tuvieran la misma dirección y sentido, y repito, utilizando un adecuado selector de velocidades, se seleccionaba para que tuvieran toda la misma energía cinética. Si ustedes recuerdan, en la dispersión de Compton de rayos X, los rayos X tenían que ser colimados y monocromáticos. Misma lambda, misma energía. ¿Por qué se eligió que chocaran contra la lámina delgada de oro? Más allá de los valores comerciales que tuvo y tiene el oro tiene propiedades físico-químicas que lo pone en un lugar especial frente a la utilización de otros materiales. Por eso había mucho conocimiento empírico sobre el oro, y aunque no se sabía estrictamente la estructura interna, sí se conocían muchas características que se le podían asignar a esa hipotética estructura interna. ¿El por qué delgada? Porque
Estas esferas que tienen un radio del orden del Armstrong estimado, serían las que interaccionarían con la partícula alfa. Si el espesor fuera muy grande y este era solamente un valor estimado del radio, no era tan fácil determinar o establecer cuál es la cantidad de posibles partículas esféricas con las cuales interaccionaría la partícula alfa. En cambio, si el espesor sea muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeño, de alguna manera estimar cuántas de estas partículas esféricas se atravesarían en el camino de la partícula alfa era más fácil. Esto que están viendo acá es una imagen sacada del libro de ustedes de lo que sería el hipotético modelo de Thomson. Y esto que está acá es un hipotético esquema del experimento de dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro. La fuente que emitía partículas alfa usada era radón. El radón es un gas que emite partículas alfa. Este esquema es para mostrar la colimación de las partículas alfa. Falta acá colocar un adecuado selector de velocidades que hacía de que todas las partículas alfa que llegaran a la lámina de oro llegaran perpendicular a la lámina de oro con la misma energía cinética. A partir de conocer el orden de magnitud de la cantidad de Coulomb que tenía esa distribución de carga esférica, se podía calcular el campo eléctrico que esa distribución de carga esférica generaba y ver a través de ese campo la fuerza de repulsión que se provocaba sobre una partícula alfa que también era positiva. Si uno hacía las cuentas, encontraba que la posible desviación de la partícula alfa al ingresar a la lámina delgada de oro, la desviación de la partícula alfa respecto a la trayectoria original era muy, pero muy, pero muy pequeña, al punto que se imaginaba que las partículas alfa deberían atravesar la lámina delgada de oro como una feta de queso. Esto debido a que con esa energía cinética, con el doble de carga y 8000 veces más masiva, podían atravesar la lámina casi sin dificultad en función de la fuerza desviadora que estas cargas positivas podían provocar, dependiendo el ángulo de la cantidad de estas partículas alfa con las, perdón, de estas esferas con las cuales la partícula alfa podría interaccionar. En el mejor de los casos, el ángulo se estimaba que iba a andar en el orden de 1 a 2 grados. Sin embargo, cuando se hizo el experimento, si bien aparecían ángulos pequeños de entre 1 y 2 grados, aparecían ángulos bastante mayores que no se podían explicar. Pero lo que más llamó la atención es la posibilidad de que hubiera partículas alfa que ni siquiera atravesaban la lámina de oro. Hasta algunas fueron rebotadas a 180 grados. Estos ángulos grandes que formaban las partículas alfa
respecto de la dirección de incidencia, llamaron poderosamente la atención y llevaron a la necesidad de cambiar de modelo. ¿Qué modelo surge? El modelo en donde la misma cantidad de carga positiva que estaba distribuida en esta región esférica de radio R estaba concentrada en una pequeña región del espacio llamada núcleo. Si yo la misma cantidad de coulombs, en vez de tenerlas distribuidas en esta región esférica de radio R, las tengo concentradas en una región muy pequeña llamada núcleo, la fuerza que sobre la partícula alfa se produce, se puede calcular con la ley de Coulomb y crece enormemente con respecto al cálculo anterior. Física 3 puro. Y con esto se podían explicar perfectamente los ángulos grandes, hasta inclusive el hecho de que la partícula alfa rebotara a 180 grados. El modelo de Rutherford no solamente estableció el núcleo como formando parte del átomo, sino estableció que las partículas cargadas positivamente que formaran parte del núcleo iban a ser los protones, del griego proto primero. Años después de que se presentara este modelo, no muchos años después, fueron, o mejor dicho, aparecieron evidencias claras de que los protones existían. La estructura del núcleo también pasó por un proceso histórico de conformación. Y eso tiene que ver con el hecho de que los protones no podían ser las únicas partículas que constituyeran el núcleo. Porque si en el núcleo solamente hubiera protones y los protones tenían carga del mismo signo, entre ellos habría una fuerza de repulsión electrostática que impediría de que coexistan en esta pequeña región llamada núcleo. El proceso de quién eran las partículas que podían jugar el papel, permítanme la expresión, de pegamento, llevó a que esas partículas terminaran siendo lo que hoy uno llama neutrones. Bastante tiempo después de que se habló de la necesidad de que existan los neutrones dentro del núcleo, fue que quedó evidenciada su existencia para la conformación del núcleo. La presencia del neutrón en el núcleo también está vinculada a la llamada fuerza nuclear, con la cual se puede explicar la estructura del núcleo. Cosa que de alguna manera vamos a ver más adelante cuando hacia el final del cuatrimestre veamos ideas de la física nuclear. El tema está que en el átomo también había electrones y si no estaban en el núcleo, ¿dónde estaban los electrones? Y así es como surgió el llamado modelo planetario, en el cual los electrones orbitaban alrededor del núcleo, como de alguna manera los planetas lo hacen alrededor del Sol. ¿Cómo es que Rutherford llegó a plantear esto? Bueno, está directamente vinculado a el funcionamiento del llamado modelo planetario.
El tema está que para entenderlo realmente este proceso, uno debería conocer bastante bien en claro cómo funciona el sistema planetario, cosa que no todos estudian ya porque esto se estudiaba en la materia mecánica, que prácticamente ya no, sacando una especialidad, la demás no la ven, y lo que se ve en mecánica ahora no tiene que ver nada en cuanto a los contenidos con lo que en algún momento se daba de mecánica. Esto puede ser que complique un poco la cosa. Voy a hacer una muy breve síntesis para que los ubique. Toda la información sobre el movimiento planetario que aportaron Tycho Brahe y Kepler las usó Newton para construir la explicación del modelo planetario a partir de la existencia de la llamada fuerza de interacción gravitatoria de Newton, la cual tiene una estructura matemática comparable, equivalente con la ley de Coulomb, en cuanto a que son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia de las que separa las partículas. Una es directamente proporcional al producto de las masas, la otra directamente proporcional al producto de las cargas. La gravitatoria de Newton es siempre atractiva, la de Coulomb es atractiva o repulsiva. Pero más allá de estas diferencias, lo que importa es que las dos cambian con 1/r², siendo r la distancia entre partículas. Y esta característica hace que si tengo dos partículas en interacción a través de estas fuerzas, o la interacción gravitatoria o la coulombiana, las trayectorias que describen estas partículas son cónicas. En función de la energía inicial del sistema, se determina qué tipo de cónica es. Y en el caso del sistema planetario quedó claro que las cónicas eran básicamente elipses. En el caso del átomo, no habiendo tanta información previa como la que dije que aportaron Tycho Brahe y Kepler por su observación del cielo, estaba claro que las trayectorias que podía describir el electrón tenían que ser órbitas cerradas, elipse o circunferencia, para que exista átomo. Por una razón basada en el principio de simplicidad, se pensó que la trayectoria fuera una circunferencia. Luego, si no era una circunferencia, debería ser una elipse. Y finalmente, lo que terminaría decidiendo cuál de las dos es la evidencia experimental que se pueda recoger a partir de este modelo. Cuando una de las dos masas de las dos posibles partículas que interaccionan es mucho mayor que la otra, la que tiene mayor masa uno considera que está prácticamente en el centro de masa, y entonces la otra es la que termina siendo una órbita circular o elíptica alrededor de la que está en el centro de masa. Esto claramente es lo que pasa en el sistema atómico, donde la masa del núcleo era claramente mucho, pero mucho, mucho mayor que la masa del electrón. Y por lo tanto se consideraba que el núcleo estuviera en el centro de masa del sistema y el electrón sería el que estuviera orbitando alrededor de él en una órbita cerrada
circunferencia primero, con la posibilidad de que pudiera ser una elipse. Con el modelo planetario, la dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro quedó perfectamente descrita y explicada. En cuanto a la determinación de los ángulos con los cuales salían las partículas alfa después de atravesar la lámina de oro. Pero si uno aplicaba la hipótesis de Maxwell, había algo en el modelo de Rutherford que no funcionaba. ¿Por qué? Y porque un electrón haciendo una órbita cerrada, circular o elíptica, sería una carga acelerada y estaría emitiendo continuamente energía en forma de ondas electromagnéticas, lo que le haría ir perdiendo energía potencial, aumentando energía cinética y a través de una trayectoria espiralada terminaría colapsando contra el núcleo. Entonces pienso con una estructura donde el electrón está orbitando alrededor del núcleo y rápidamente el electrón termina chocando contra el núcleo y haciendo que desaparezca esa estructura. Por lo tanto, el átomo no sería estable y este era un problema serio que tenía el modelo de Rutherford. Hasta acá una parte de la historia. La otra parte de la historia también se empezó a escribir en el siglo XIX y tiene que ver con algo que yo también así medio al pasar, cuando expliqué otros temas, lo comenté, y es el fenómeno de descarga en gases. A partir de que se empezaron a estudiar los llamados rayos catódicos, se comprobó que cuando los rayos catódicos se originaban en el cátodo y viajaban hacia el ánodo, en su viaje del cátodo al ánodo, si en esa región había un gas, el gas comenzaba a emitir radiación que en muchos casos era visible. A ese fenómeno se lo llamó descarga en gases. Para entender lo que era el problema de por qué el gas comenzaba a emitir en el visible a partir de que los rayos catódicos iban del cátodo al ánodo, había que entender primero qué eran los rayos catódicos. A eso se dedicaron un grupo de físicos y el experimento emblemático vinculado con lo que eran los rayos catódicos termina siendo el experimento de Thomson de 1897 con la determinación de la relación carga-masa del electrón, siendo el electrón la partícula que constituía los llamados rayos catódicos. Otros, en cambio, en vez de estudiar qué eran los rayos catódicos, estudiaron las características de la radiación emitida por el gas. Es decir, estudiaron el espectro de emisión del gas, que a diferencia de lo que era el espectro de emisión de un sólido caliente a la temperatura T, en particular un metal, que fue lo que dio lugar al problema del cuerpo negro, en vez de ser un espectro continuo, era un espectro de líneas. ¿Qué es un espectro de líneas? Bueno, acá tienen, además del esquema del modelo de Rutherford, del átomo y de la dispersión de partículas alfa,
lo que pasaría con la trayectoria espiralada que realizaría el electrón si valiera la hipótesis de Maxwell. Y acá tienen un espectro de emisión de líneas de diferentes gases. Hidrógeno, mercurio, neón, helio. No, perdón, hidrógeno de vuelta. Hidrógeno, mercurio, neón y hidrógeno de vuelta. Este es el llamado espectro de emisión y este es el de absorción. ¿Qué significa que el espectro de un gas sea de líneas? Que en la zona del visible, por ejemplo, aparecen líneas de ciertos colores, rojo, esta depende, la imagen es un verde azulado, esto es más azul y esto es más azul con tendencia violeta. Estas son 4 líneas que se observan en el espectro de emisión del hidrógeno. Y entre esta línea y esta no se ve nada, se ve oscuridad en el espectro de emisión. Luego en el espectro de absorción, cosa que habrán estudiado en física 2, las líneas oscuras son las líneas brillantes del espectro de emisión y lo que acá es negro, acá es de color. Esto es el espectro de emisión de otro gas y de otro gas. Cada gas tiene un espectro de emisión diferentes. ¿Qué significa esto? Está constituido por diferentes longitudes de onda. Esto analizado solamente en el visible. De tal manera que un gas podía ser distinguido del otro, más allá de por propiedades físico-químicas, olor, densidad, por su espectro de emisión. Cada gas tenía un espectro de emisión diferente. A tal punto que hubo situaciones en las cuales un gas nuevo se descubrió gracias al estudio de su espectro de emisión. Porque era el más fácil de obtener, más fácil de almacenar en un tubo y más fácil de provocar la descarga, es decir, que el gas comenzara a emitir. El hidrógeno fue uno de los gases más estudiados, en particular Armstrong, en honor a quien se pone la unidad Armstrong de longitud de onda, fue el primero que estudió el espectro de emisión del hidrógeno y determinó la longitud de onda, la línea de color rojo, la de color verde azulado, la más azul y la de azul con tendencia al violeta. En 1885 aparece en escena Balmer. Balmer era lo que uno llamaría un profesor de los primeros grados de lo que hoy sería una escuela secundaria, muy aficionado a la matemática y sin ningún contacto en particular con la física. Pero por alguna razón le llamó la atención lo que pasaba en el espectro de emisión del hidrógeno, en cuanto a que si uno mide este valor de longitud de onda, cosa que se hizo, se mide este valor de longitud de onda, yo puedo calcular el delta lambda, la diferencia, que sería comparable con esta región oscura, negra.
Después podía hacer lo mismo con este valor de longitud de onda y ver que esta región decrece comparada con la primera. Lo mismo podría hacer si hago entre esta región y esta. ¿Y a qué lo asoció este hecho que yo tomo dos valores de longitud de onda consecutivos, hago la diferencia, esa diferencia va achicándose? A lo que ocurre en ciertas series numéricas. Si el espectrómetro era de muy buena resolución, estoy hablando siglo XIX, aunque sea muy tenuemente, se podía ver que después de esta línea de color violeta, aparecían mucho más juntas otras líneas de color violeta, pero muy tenues, no se podía observar con cualquier espectrómetro, hasta que luego ya no se observaba más longitudes de onda del visible. Y se mantenía esta idea de que si yo tomo dos valores de longitud de onda consecutivos que aparecían en el espectro, la diferencia se iba achicando. Eso lo llevó a procesar los datos experimentales como si fuera parte de una serie numérica y encontró, haciendo uso de matemática, sin la utilización de ningún modelo físico, encontró esta fórmula, en la cual poniendo n igual a 3 aparecía la longitud de onda de color rojo, poniendo n igual a 4 la línea de color verde azulado, poniendo n igual a 5 la línea de color azul, y poniendo n igual a 6 la línea de color más violeta. Y es más, esas líneas más tenues que eran difíciles de ver, se obtenían poniendo 7 y 8 en esta fórmula. Y lo interesante es la muy buena correlación que había entre el valor experimental y el valor que brindaba esta fórmula. Rydberg, que trabajaba mucho con el estudio del espectro de emisión de las estrellas, intentó hacer esto mismo, es decir, encontrar una fórmula que describiera el espectro de emisión de un gas, pero de estructura más complicada que el hidrógeno. Y bien encontró fórmulas, las fórmulas que él obtuvo no daban tan buena correlación como la que encontró Balmer. Pero otra cosa que hizo Ryder fue agarrar la fórmula de Balmer y reescribirla en este formato. Lo que me conduce de este formato a este es matemática pura. Y es más fácil salir de acá e ir acá que al revés. Resuelvan este paréntesis, despejen lambda y van a llegar a esta fórmula en donde la constante que está acá es equivalente a 4 sobre esa constante para que me dé la llamada constante de Balmer que está acá. Escrita acá en unidades de metros, acá está escrita en unidades de centímetros. Por una razón que desconozco, nadie trabajó de ahí más con la fórmula de Balmer como Balmer la escribió, ni nadie hable de la constante de Balmer. La fórmula de Balmer todos la escribieron en este formato y sí todo el mundo habla de que esta constante es la llamada constante de Rydberg, que se representa con la letra R mayúscula. Mientras aumentaba la información experimental que se obtenía del estudio del espectro de emisión de los sólidos metálicos a la temperatura T, y se encontraba que
emitían en el infrarrojo, visible y UV, a Paschen se le ocurrió estudiar si, formando parte del estudio del espectro de emisión del hidrógeno, había radiación no visible y perteneciente al infrarrojo. Y encontró que sí, que había radiación infrarroja, y además encontró que se podían calcular las longitudes de onda de la radiación infrarroja emitida con una fórmula que tenía la misma estructura matemática que la fórmula de Balmer escrita por Rydberg, pero en donde en vez de 1/2 al cuadrado menos 1/n², el paréntesis era 1/3 al cuadrado, es decir, un noveno, menos 1/n². Y acá el n valía 3, 4, 5, 6 en adelante. Acá el n valía desde 4, 5, 6 en adelante. Y entonces se encontró no solamente que el hidrógeno emitía, además del invisible, en el infrarrojo, sino que de alguna manera se generalizó a esa región del espectro el formato de la fórmula de Balmer como había propuesto Rydberg. Finalmente, y ya entrado el siglo XX, Lyman encontró que del tubo donde había hidrógeno, cuando se provocaba la descarga, que era hacer pasar electrones a través del hidrógeno y observar cuándo emitían, además de emitir en el visible y en el infrarrojo, Lyman logró determinar una línea en el espectro de emisión del ultravioleta. Estas cosas no se ven acá porque estos son espectros de emisión de líneas, pero en la zona del visible. Por supuesto que en la zona del UV, como vamos a ver, y en la zona del infrarrojo, también el espectro de emisión es de líneas, pero ya no es visible. Hay que usar detectores adecuados. Estas dos historias, la de el modelo planetario de Rutherford, con lo bueno que era explicar la dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro, y por lo malo porque no se llevaba bien con la hipótesis de Maxwell. Y esto que tiene que ver con la descripción del espectro de emisión del hidrógeno en la zona del visible y del infrarrojo, con fórmulas que describían perfectamente el espectro, pero que carecían de un soporte físico para su explicación. Repito, estas cosas se terminan juntando en el modelo que entre 1913 y 1914 publicó Bohr y que se va a llamar modelo de Bohr a través de 3 trabajos que publicó en ese periodo de tiempo. Pero eso es tema de la próxima clase. Bueno, hemos llegado al finalizar la clase y nos da lugar a que, si hubiera alguna pregunta, estamos en condiciones de contestarla sin problema. Y si no hay pregunta, por lo tanto, damos por terminada la clase del día de hoy.
Bueno, Franco Bautista no tiene pregunta. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Será hasta el próximo martes. Hasta luego.